El propósito de este video es guiarlos sobre la manera de cómo completar el organizador literario. En esta semana vamos a estar leyendo el cuento Si plantas una semilla. Lo voy a plasmar de 5 días, aunque esta próxima semana solo serán 4, para que tengan una idea general de cómo vamos a estar trabajando con lo que son historias de ficción. El primer día, la lectura del libro tiene dos objetivos. Uno de ellos es disfrutar la lectura, ver de qué se trata el cuento, informarnos, ver las nuevas palabras que vamos a tener en ese cuento. En este caso, yo estoy poniendo 5 palabras claves para entender este cuento, que es semilla, corto, montón, conflicto y fruto. Vamos a practicar lo que es la predicción, y pues la predicción es pensar o adivinar qué es lo que se va a pasar en el cuento usando las pistas del autor y que el ilustrador dejan en el cuento. Por ejemplo, al ver la portada y veo el título, si plantas una semilla, ¿de qué se va a tratar el libro? Esos personajes que se ven en la portada, ¿qué es lo que van a hacer? ¿En dónde se encuentran? ¿Qué pistas hay? Puedo hojear otras páginas del cuento para tener una mejor predicción. Ahora sí que las predicciones pueden ser correctas o incorrectas, pero es importante a medida que vaya leyendo el estudiante corregirlo para que la comprensión sea correcta y se entienda bien la historia del cuento. Esta es la primera parte del día. En el segundo día, ahora sí, volvemos a releer el cuento. En esta ocasión vamos a enfocarnos en obtener más información de la lectura, en especial del ambiente, es decir, el escenario donde pasa el cuento y cuándo pasa. A veces podemos encontrarnos historias que pueden ser reflejado en un escenario que puede ser en el futuro o historias que pueden ser del tiempo pasado. Y en cuanto al lugar de donde está pasando la historia, es bien importante darle a los estudiantes que tengan una idea general, pero también que sepan identificar lugares en particular. Ahora sí que puede ser, el cuento está pasando afuera, pero irlos guiando a que tengan una mejor ubicación, porque afuera puede ser el parque, un bosque, quizás un huerto, una granja. Se puede dar información más detallada. La otra parte que nos vamos a enfocar en este segundo día es en los personajes. Los personajes se definen como las personas, animales u objetos que hacen alguna acción como personas en el cuento. Es importante cuando vemos los personajes del cuento, cómo son. Ahora sí que podemos describirlos en su persona, cómo están vestidos, si es un niño, si es una niña, si es una persona adulta, si es alegre, triste, corajudo, ver qué puedo ver físicamente en ese personaje. Otro componente bien importante en los personajes es sus acciones, lo que dicen, lo que están pensando. Por eso es importante también guiar a los estudiantes, a los niños, en decir qué tipo de personalidad tienen o cuáles son sus acciones, si son generosos, serviciales, son amigables, son ermitaños. Ahora, para entender a los personajes a mayor detalle. Otro componente muy importante en los personajes
es saber qué los motiva, por qué está haciendo algo un personaje, por qué está dirigiéndose hacia un lugar, o por qué está resolviendo ese problema, o por qué tiene ganas de aprender algún oficio o alguna actividad. ¿Qué es lo que lo mueve a hacer esas acciones? En el día número 3 de que vamos a estar desarrollando este gráfico, vamos a enfocarlo en general en lo que es la estructura del cuento. ¿Qué es lo que pasa al principio? ¿Qué sigue? Todas las acciones que hay en una historia y luego el final, cómo se resuelven los problemas. La mayoría de los cuentos tienen este patrón. Empieza con presentar a los personajes, en dónde está pasando la historia, cuál es el problema que se están encontrando los personajes. Luego lo que hace divertido a la historia es estar todas estas acciones, toda esta trama, estos nudos que se hacen en los cuentos para desarrollar el cuento. Y lo que finaliza la historia es cómo se resolvió el problema. En el final va a estar muy relacionada, lo que pasa en el final es, tiene que estar muy conectado con lo que pasa en el principio, cómo se resuelve ese problema que tiene el cuento. Hay algunos otros cuentos que quizás solo exponen eventos. En ese caso va a ser bien importante tener la secuencia, cómo pasan esos eventos, qué pasa al principio, después, luego y al final. En el día 4 es para practicar lo que es el pensamiento, utilizar lo que nosotros ya sabemos cuando estamos leyendo un cuento, tenemos ya mucha información de cosas que hemos visto, que hemos vivido, que nos ha pasado, otros libros que hemos leído, historias que nos han contado. Em, uno de las partes que vamos a ver en este organizador literario es el mensaje. El mensaje es lo que estamos aprendiendo, lo que el personaje principal ha vivido y lo que se aprende en esta historia. En ocasiones, cuando tenemos fábulas, ese mensaje está totalmente explícito, no lo dicen al final del cuento. No tengo que eh, tomar muchas pistas de lo que dice el autor. Está totalmente dicho al final del cuento. En cuanto las inferencias es el inferir, es cuando estamos pensando algo de acuerdo a lo que vimos, a las pistas que el autor dejó entre líneas o usando los dibujos. Tenemos que poner mucha atención a todo lo que está pasando alrededor. En ocasiones puede ser un diálogo, algunas palabras que me hacen pensar eh, qué es lo que está pasando en la historia. Y es en función de lo que yo ya sé en lo que ha pasado. Por ejemplo, tengo que observar a lo que dice muchas veces, por ejemplo, en esta historia, vamos a tener que fijarnos muchos en los dibujos porque no hay muchísimo diálogo entre los personajes, pero tenemos que inferir la respuesta observando los dibujos y con todas las cosas que ya sé referente al tema de las plantas y animales. En el quinto día, ahora sí que es bien importante cuando yo he leído un cuento, estar bien convencido de que es lo que leí.
tengo que saber identificar 5, al menos 5 elementos bien importantes, que son los personajes, el ambiente, el escenario en donde pasa, el problema que tuvieron los personajes, qué fue lo que qué cosas se hicieron para poder resolver el problema, cuál fue la manera que se arregló el problema, cuál fue la solución para ese problema. E incluso en ocasiones es bien importante señalar el, el mensaje de la historia, qué fue lo que yo aprendí. Recuerda que entre más información digas del cuento, expresa que has entendido mejor la historia. Si es el personaje, dime el nombre. Si es el ambiente, trata de ser bien específico. El problema, identifica por qué se desarrolla toda la historia. Recuerda que cuando citas los eventos es bien importante decirlos en orden y cómo se resuelve el problema. Va a estar bien ligado, tiene que tener una relación directa con el problema. La solución y el problema están muy conectados. Espero que te haya facilitado un poquito más cómo resolver, cómo completar tu organizador gráfico y vas a ver que después de seguir esta guía, cuando tienes un examen o tienes que contestar unas preguntas de la historia, va a ser muy sencillo porque ya estudiaste todos los elementos del cuento. Bye.